Ay, bueno, estaba en Juan, capítulo 3, versículo 8. Juan 3:8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra Espíritu, traducido en la palabra de Dios, es la palabra griega neuma, que significa corriente de aire o respiración o brisa o soplo. Eso nos da la idea de que lo que nos está mostrando Lucas en Hechos 2:2 está hablando del poder de la presencia del Espíritu Santo. Por supuesto, nos está hablando del poder de la presencia del Espíritu Santo. Pero hubo algo también increíble que sucedió allí dentro de este aposento donde estaban las personas. Dice el versículo 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es muy difícil, mis hermanos, de tratar de explicar qué fue exactamente lo que pudieron ver. Como ven, Lucas dice como de fuego, lenguas repartidas. Algunas personas han dibujado o hay iconos a través del mundo. ¿Pueden ver la presentación? Creo que no. A ver. Eso ahora sí la podemos ver. Hay iconos que han tratado de representar este evento así. Otros los han representado de esta manera. Sin embargo, ahí no dice que haya visto ninguna paloma, ¿no? Quizás una de las imágenes más similares a lo que podría haber sido esto es esta que están viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque las palabras que aparecen allí en el versículo 3 nos dan la idea de que había algo central de lo cual se desprendían estas lenguas en forma de, o mejor, este fuego en forma de lenguas. Había algo en el centro, como lo estamos viendo en esta imagen, similar, del cual se repartían. Cuando dice que se repartían, era se desprendían de un sitio, un lugar específico, y parecían lenguas, lenguas de fuego que llegaban sobre cada uno de ellos. Imagínense esto, mis hermanos. Estar ustedes después del día de reposo unánimes, sentados, orando, tranquilo, en la mañana del domingo, cuando de repente, ¡pum! Viento, algo fuerte, un estruendo, y ven esto encima de ustedes y ustedes a duras penas se levantan del susto, están viendo esto y ven cómo estas lenguas de fuego les llegan a su cabeza. Esto, mis hermanos, tiene mucho que ver, o mejor, de manera directa tiene que ver con el repartimiento de los dones, ¿verdad? De la manera en que el Espíritu escoge y distribuye a cada uno de sus
o a cada una de las personas que han confiado en el Señor, su poder. Y el versículo 4 dice, mis hermanos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Hermanos, la venida del Espíritu Santo en esta llenura que estamos viendo acá, aunque no está mencionado, tiene mucho que ver con el bautismo. Cuando un creyente pone su confianza en Cristo, es bautizado, es lleno. El Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y dentro de la comunidad cristiana, el día de Pentecostés es comparable con la venida del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Fue una situación similar. Por supuesto, en el Espíritu la palabra dice que se veía descender como paloma, ¿no? También es un símil en una explicación. Lo que quiero que entendamos, mis hermanos, es que no es la primera vez que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Evidentemente ya había sucedido antes. Y cuando hablamos de llenura, si ustedes recuerdan el estudio que estamos haciendo de los evangelios, cuando hablamos de María, cuando hablamos de Zacarías, cuando hablamos de Elizabeth, Lucas escribe, fueron llenos del Espíritu Santo. No es la primera vez que sucedía esto, pero lo que sí podemos entender es que es la primera vez que se manifestaba de una manera visible como esta. Y por supuesto difícil de describir el acontecimiento exacto. Pero dice que hubo algo que sucedió después de la llenura del Espíritu y era que hablaban en lenguas. La palabra lenguas que se utiliza allí, o mejor, la palabra lenguas en todos los idiomas originales en los que está escrito la Biblia, son estas tres que aparecen en pantalla. En el hebreo, la son. En el arameo, lisa, y en el griego, glosa. Y todas ellas se refieren a idiomas conocidos y hablados. En ninguna de las referencias en la Biblia, estas palabras traducidas como lenguas se refieren a experiencias extáticas o a idiomas desconocidos o a lenguas que nadie pudiera entender. Entonces, mis hermanos, esto que acabamos de ver, que sucedió en Pentecostés, en la fiesta que ya sabemos de qué se trata, tenía un propósito. Y el propósito era, como lo vamos a estar viendo en los próximos estudios, proclamar la verdad de Cristo, proclamar el Evangelio, proclamar de la manera que todos pudieran entender y escuchar la verdad que tenían ellos. Mis hermanos, a manera de aplicación y para que lo podamos entender, esto que acabamos de leer tiene una aplicación directa del cumplimiento de lo que la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿De qué manera se cumplió esto? En primer lugar, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder. El día de Pentecostés, las personas que estaban allí pudieron experimentar de dos maneras. Primero, visual y segundo, una no visible. El poder de la presencia del Espíritu de Dios. No sabemos si ese estruendo se escuchó fuera del aposento, no lo sabemos, pero indiscutiblemente era el poder del Espíritu. Y esas lenguas que se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos es ese recibir el poder del Espíritu Santo que había prometido Cristo. Y ese poder que ahora estaba en cada una de las personas allí, Pablo lo supo exponer en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3, refiriéndose a los creyentes como cartas vivientes. Ese pasaje de las Escrituras dice,
nuestras cartas sois vosotros. Estoy en segunda carta a los Corintios 3, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. ¡Wow! Esto nos está diciendo, hermanos, que el creyente recibe el poder del Espíritu de Dios y las verdades del Evangelio las escribe en su corazón, convirtiéndonos en cartas vivientes, cartas que deberían ser abiertas, cartas dispuestas a ser leídas por todos aquellos que no conocen de Cristo. Pero el versículo 8 de Hechos continúa diciendo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Pentecostés, la manera visible, ¿cierto? La manera visible con la que se manifestó, Lucas la define como lenguas repartidas como de fuego. Y eso indica o nos da a entender la morada del Espíritu Santo y, por supuesto, el cumplimiento de lo que el Señor dijo en Hechos 1:8. Esas lenguas repartidas es algo similar a aquella nube que descendió y llenó el tabernáculo de reunión en el desierto en tiempo de Moisés. Algo similar a esa nube que descendió sobre el magnífico templo levantado por el rey Salomón en Jerusalén. De esa manera también nosotros, cada uno de manera particular, venimos a ser templo en el cual mora el Espíritu, mora Dios. Primera carta a los Corintios 3:16, 6:19, segunda carta a los Corintios 6:16, Efesios 2:22 nos revelan esta gran verdad. Primera carta a los Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mis hermanos, lo que sucedió en Pentecostés es el establecimiento de la iglesia. Lo que sucedió en Pentecostés es el cumplimiento de Hechos capítulo 1, versículo 8. Con poder vino el Espíritu Santo y moró y mora en el creyente, que hace parte de la iglesia de Cristo. Y finalizando el versículo 8, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es que ese es el propósito del bautismo, de la llenura y de la morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Mis hermanos, y es algo fundamental en este tiempo. Cada uno de nosotros desde donde estemos debemos dar testimonio. Eso fue precisamente lo que sucedió después. Como estaremos leyendo, Pablo se levanta y da un discurso increíble en el cual muchas personas se convirtieron. Eso nos da a entender que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que ya mora en el creyente, es todo lo que necesitamos para poder dar testimonio. No tenemos excusa. El Señor cumplió su promesa, la que dio en Hechos 1:8. El Espíritu ya vino. Y si tú eres un creyente, un verdadero hijo de Dios, ya has recibido el poder del Espíritu Santo. No tienes que pedirlo o procurarlo. Eso viene por añadidura. Si tu fe está en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Tenlo por seguro. Si tú eres un creyente, tu cuerpo es el templo de la morada de Dios. La pregunta para nosotros sería, ¿cómo está ese templo? ¿Qué tal las puertas? ¿Esos pisos están limpios? ¿Qué tal las paredes y las ventanas para que Dios habite? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Si eres un creyente, de acuerdo al versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, tienes el poder necesario, toda la capacidad necesaria para testificar. ¿Estamos testificando, hermanos?
Qué buen tiempo para testificar. Un hermano me decía, se me ocurrió poner, en estos días me decía, se me ocurrió poner un, un estado en WhatsApp. ¿Quién quiere estudiar el mejor libro, el libro más famoso de la tierra, la Biblia? Y muchas personas dijeron, yo quiero. Gloria a Dios, porque en este momento, en este tiempo, qué tan necesario es que cada uno de nosotros, teniendo ya el Espíritu de Dios en nosotros, podamos ponerlo en función de la gloria de Dios. Mis hermanos, tenemos el poder. El Espíritu Santo mora en nosotros. La primera vez que sucedió una cosa así para hacer de continuo la morada fue en Pentecostés. Este día fue el establecimiento de la iglesia. Y si deseamos que nosotros, como iglesia, o que en nosotros como iglesia el Espíritu de Dios se manifieste, qué importante que podamos estar todos como estaban ellos en aquel momento, en unidad. Unidad en oración, unidad en sentir, unidad en el deseo de compartir. Unidad de cada uno de nosotros como iglesia, estemos donde estemos, así seamos pocos reunidos, a través de internet, de las redes, de como sea, en el servicio de Dios, compartiendo su verdad. Mis hermanos, el llamado en esta mañana para cada uno de nosotros es hacer labor. Hacer la labor de la iglesia a la cual hemos sido llamados como testigos de Cristo. Él ya nos ha equipado, no tenemos excusa. Debemos hacer lo necesario para servir a nuestro buen Dios. Durante esta cuarentena, mis hermanos, compartamos el mensaje de Dios y que el evangelio llegue a toda Jerusalén o a nuestra Jerusalén, nuestra Judea, nuestro departamento, a Samaria, los demás departamentos. Y hermanos, con el poder del Espíritu podemos llegar hasta lo último de la tierra. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias por este día en que nos animas en saber que tu poder, tu Santo Espíritu cumplió, Señor. Tu promesa se cumplió, se hizo tal cual, como tú dijiste en este día de Pentecostés. Y Señor, se sigue haciendo en cada creyente hasta el día de hoy. Padre Santo, renueva nuestras fuerzas desde el interior de nuestro corazón donde moras, para que con denuedo, con valor, con gozo, te sirvamos. De manera especial, Señor, durante este tiempo en el cual estamos un poco aislados de los demás. Seguimos siendo tu iglesia, Señor. Gloríate en nosotros. Ayúdanos, Señor, a compartir tu mensaje para que todas esas personas que aún tienen miedo de morir porque no te conocen puedan tener esa esperanza como nosotros de que para vivir nosotros te tenemos a ti y morir es ganancia porque estaremos contigo en la gloria por toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Ayúdanos a dejar las excusas y el ocio. Y, Señor, que tu palabra llegue hasta donde tú quieras. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de aquel que entregó su vida por nosotros en una cruz, tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, Paz. Gracias, Pastor. Bendiciones y gracias. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos y que el Señor nos ayude con esta labor a la que nos hemos sido llamados. Bendiciones a todos. Gracias, gracias. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Esperamos verlos pronto. Claro, igualmente. Saludos a la hermana Ángela. ¡Oh!
saludo. Ahí está. Hola. Qué alegría verla. Welcome to Colombia. Hola. Aprovechen a Miki. verla porque yo también la veo así de lejos últimamente. Y eso que estamos en la misma casa. Ya le faltan solo 8 días para que acabe la cuarentena. Sí. Ah, bueno. Chao, mi hermana, Dios le bendiga. Bueno, chao, lo mismo a todos.